sobre todo, yo no sé si casarse, evidentemente la quería, pero casarse porque la quería o casarse para no dejarla en una mala situación ante la sociedad. Y además porque a la nena la quería mucho, él la llegó a ver a la nena, cuando él está muy mal en el campamento, Dolores va a verlo, e incluso cuando él viaja para Buenos Aires ya para morir, viaja, uno de los hombres que lo acompaña es el hermano de Dolores Helguera, quedaron a cargo Jerónimo. Quedaron a cargo de los hermanos de Belgrano, ¿no? La chica. La nena sí, de la hermana. De la... Bueno, justamente lo que pasa es que él no se puede casar, Dolores se va a vivir a Catamarca, se lleva a la nena. Ustedes saben que era un hombre muy enfermo, Belgrano, era un hombre que sufría una enorme cantidad de problemas. Él sufría de dispepsia, que lo había atormentado durante muchísimo tiempo, tenía la sífilis, la brenorragia, tenía un problema reumático, a pesar que era muy joven. Ya en 1802 a él le habían recomendado que se retirara a un lugar más seco por las afecciones reumáticas. Era muy común que los militares de aquella época a los 20 y pico de años tuvieran afecciones reumáticas. San Martín también, ¿no? San Martín también, justamente. Sí. San Martín cuando se casó con Remedios también tenía gota, tenía asma y tenía una úlcera. Sí. Pero tenía una afección reumática muy seria y unos problemas gravísimos en la columna. Y era muy común que todos los militares tuvieran afecciones reumáticas, y estamos hablando de muchachos que tenían por ahí 27, 28 años. San Martín cuando se casa tiene 28. O sea que era una persona muy joven y ya tenía un problema reumático serio. A los 20 y pico, 23, 24, Belgrano también tiene un serio problema reumático. Sería consecuencia de la vida en los cuarteles, pienso, ¿no? La humedad de Buenos Aires también. No, y de todos los lugares. De todos los lugares donde estaban, porque realmente San Martín no hizo su vida militar acá hasta grande. Sí. O sea que ya el reumatismo Pero lo deben trajo haber mal. atravesado varios lugares de agua, ríos, Seguro. todo eso, los dosales. todo Campaña. Y cómo dormían y todo, Claro. esa vida, sí. Una vida muy ruda y bueno. Y él además tenía otras cantidades de cosas, porque por ejemplo, cuando estaba en el norte adquiere paludismo, como que le tenía poco, paludismo también. Y cada vez que tenía un problema de tensión emocional, él vomitaba sangre. Entonces él mismo decía que sus males eran del cuerpo, pero también eran del espíritu, lo que hoy llamaríamos una enfermedad psicosomática. Además tenía hidropesía, en fin, tenía un surtidito. Cuando él muere y se le hace la autopsia, se descubre que lo que tenía era un tumor en el hígado. Tenía un tumor muy grande que tenía varias metástasis. Una de esas metástasis entraba por la vena porta, o sea que debía tener ya posiblemente cáncer linfático. En fin, estaba muy mal. Muy mal. 50. Había nacido en 1770 y muere en 1820. Él se enferma seriamente, pero seriamente, en el norte. Viene padeciendo muchos problemas, porque si bien fue el héroe de Salta y de Tucumán, de la batalla de Salta y de Tucumán, que había logrado el éxodo del pueblo jujeño, se le critica mucho las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, le pasan facturas, que es muy injusto. Él había sido un hombre muy recto. Ustedes piensen una cosa, él no era militar, él era abogado, y le dan el mando del ejército primero del Paraguay, después del norte. Hay que ser abogado e ir como jefe de un ejército, que él no sabía nada de ese métier. Sin embargo, por patriotismo, por cumplimiento con el deber, se hace cargo y va al frente. Demasiado que haya ganado las batallas de Salta y de Tucumán. El tema es que él pretendía... ¿Cómo se desenvolvía siendo abogado en el... Y porque tenía otros militares. No, sí, él iba a la batalla. Iba a la batalla y iba. Iba a la batalla y además tenía otros militares alrededor. Y en ese tiempo iban a la batalla, sí. Y además él tendría otra gente alrededor que era la estratega, porque evidentemente si a uno le dan la conducción de una batalla, ¿qué puede hacer? Muy poco. Además que los militares españoles eran muy buenos, los que estaban en la zona del Alto Perú eran muy difíciles de vencer porque eran muy fogueados. Entonces, ¿qué le pasa? Belgrano cae enfermo, cada vez más enfermo, y se produce un golpe de Estado en 1819 que lo da un capitán del ejército que se llamaba Abraham González. Abraham González destituye al gobernador de Tucumán, lo destituye a Belgrano, incluso pobre Belgrano ya estaba en cama postrado y lo quieren grillar, nombra a otro gobernador y proclama la República de Tucumán. En el 21 la somete. Como está muy mal y él sabe que va a morir,
le escribe al gobernador pidiéndole recursos para poder regresar a Buenos Aires, no se lo dan, y el que le va a prestar el dinero es Bilbao, un amigo. Que yo tengo acá unos escritos de Bilbao que son muy lindos de leer para ver lo que era Belgrano, que realmente era un hombre fuera de serie. Llega Manuel a Buenos Aires después de 1000 penurias, porque cada vez que llegaban a una posta había que bajarlo en una parihuela y meterlo en la cama porque estaba muy mal. Antes de llegar a Buenos Aires va a San Isidro, donde estaba la casa quinta del hermano, pasa unos meses en San Isidro, la salud no mejora y cuando llega el invierno lo llevan a la casa del padre, que estaba ahí en la misma cuadra de la iglesia de Santo Domingo. El padre había muerto hacía muchos años. Bueno, la situación económica era un desastre. A él le debían 40.000 pesos por el triunfo de las batallas de Salta y de Tucumán, que nunca se lo habían pagado, pero que él por otro lado lo había donado para la creación de 4 escuelas, que las terminaron de ser en la época de Menem. Sí, en la época de Menem. En la época de Menem. Y la hija se pasó toda la vida tratando de que se construyeran las escuelas y se terminaron en tiempos de Menem. Bueno, un poquito atrasado, pero además le debían los sueldos, Entonces él se va enfermando, pide ver a la hijita, la ve antes de morir, y cuando muere, como no tiene absolutamente nada, el hermano le paga al médico con el reloj de Belgrano, que estuvo hasta hace poco tiempo en el Museo Histórico Nacional, y de ahí se lo robaron de una manera absurda, porque ¿Es se lo cierto llevaron. que le robaron los dientes también? Es cierto que le robaron los dientes, sí. Años después. Sí. Y para hacer la lápida usan el mármol de la cómoda. Ustedes recuerdan que las cómodas tenían mármol. Sí. Como no había dinero para comprar mármol, usan mármol de la cómoda. O sea que la pobreza era extrema. Él, por supuesto, hace un testamento, porque aunque no tiene nada, sí le deben dinero, y porque tiene que dejar arreglado los temas de conciencia, todo lo que se hacía entonces en un testamento. En el testamento no menciona a ninguno de los hijos, ni a Pedro ni a Manuela Mónica, pero sí hay un codicilo en el cual le dice a su hermano que la hermana de él, Juana, se haga cargo de la crianza de Manuela Mónica, que es su hija, y da a otra persona la conducción espiritual, a un cura, la conducción espiritual, como se hacía en aquella época, ¿no? Pero que la crianza quede en manos. ¿Qué edad tenía la hija? La nena tenía 1 año, porque había nacido en mayo del 19 y él muere en junio del 20, era chiquitita. Y la nena vive hasta el año 1825 con la mamá, y después pasa a vivir con la hermana de Belgrano hasta que es adulta. ¿Qué pasó con Dolores Helguera? Es un misterio. ¿Por qué la dio? También porque Dolores Helguera no vino a Buenos Aires. Alberdi se enamoró de ella, ¿no? ¿Cómo? Alberdi se enamoró de Alberdi ella. estaba locamente enamorado. Sí, pero no hubo nada que hacer. Bueno, la cosa es que Alberdi se enamora de Manuela Mónica, ¿no? De Manuela. De Manuela Mónica, sí, pero nunca pasó nada. ¿Por qué Belgrano reconoció a Manuela Mónica y nunca reconoce a Pedro? Porque es abandónico también, porque en realidad abandona a los 2 hijos, aunque te haya dejado de No lo abandonó, no lo abandonó. Al primer hijo sí, directamente. Al primer hijo sí, pero a la segunda no. La segunda estaba muy mal de salud, estaba en campaña en el ejército, digamos, no se podía hacer cargo de un bebé, además era un hombre, en aquella época un hombre con un bebé, ¿qué hacía? Él se encarga de arreglar la situación patrimonial de la hija, de que se la reconozca con su apellido. Eso a Manuela Mónica, a Pedro, nada. Digamos que esa sería la faceta negativa de su vida. No le tenía fe Ahora, a Curra. algunos historiadores dicen que él le quiso dar su apellido al pibito, al de Curra. ¿Dónde está el documento que lo diga? No sé, yo te pregunto, ¿viste? Porque Lo cierto es que al pobre Pedro nadie lo quiso. No lo quiso Belgrano, no lo quiso la madre, no lo quiso Rosa, ni mucho menos lo quiso Encarnación Escurra. no. Se crió así con muy poca escuela, en el campo, se hizo un hombre de campo. Cuando llegó a los 23 años, Rosa le dijo: te voy a contar la historia, vos sos hijo de Belgrano. Sí. Pero no le dijo el nombre de la madre, le dijo: vos sos hijo de Belgrano. Y él en ese momento se agregó el apellido Belgrano. De alguna manera lo intuiría, creo yo. No sé, aunque tenía una muy buena relación con Manuelita, se habían criado como hermanos. Hacía muy poco tiempo que estaban casados, Encarnación y Rosas, cuando se hacen cargo de este bebé. Y Rosas después, bueno, lo quiere siempre como un lugarteniente, le regala una enorme cantidad de campo, una estancia impresionante en Azul, y Pedro, Rosas y Belgrano va a vivir en Azul
prácticamente toda su vida, se casa ya, tiene 16 hijos. Bueno, los Belgrano también eran 16 hermanos, Sí, ¿eh? Y después se meten en algunas cuestiones políticas, termina no solamente encarcelado después del sitio de Lagos, sino que pierde también su fortuna.